Habíamos comentado que una de las problemáticas existentes en materia de especificaciones técnicas era que eran muy generales y que precisaban, a veces con falta de rigurosidad, los diferentes trabajos que son necesarios realizar. Vamos a revisar unas especificaciones que encontré bastante rigurosas, completas, me llamaron la atención. Y aunque son un tanto antiguas, creo que vale la pena tenerlas como referencia. Respecto a la instalación de faena, expresan que se debe cumplir con las ordenanzas municipales, las condiciones que aconseja la seguridad de la obra misma y su presentación exterior. Por ahí surgen tres fuentes de exigencia. Obviamente que si la obra está en un sitio o en un sector urbano, municipalidad va a hacer ciertas exigencias que hay que tener en consideración. Por otro lado, el prevencionista de riesgo nos va a aconsejar las conveniencias de ciertos reforzamientos en torno a la instalación de faena para evitar daños tanto de trabajadores como de público en general. Y por otro lado, dependiendo del tipo de obra, la presentación exterior va a depender del aspecto comercial. Generalmente una obra para un proyecto inmobiliario lo más probable es que tenga un cierre bastante llamativo, vendedor, con el objeto de contribuir al proceso de venta. Respecto a la limpieza y emparejamiento, nos expresa que en esta partida se van a incluir los desmontes, relleno de hondonadas existentes en el terreno y la rectificación o desviación de cauces de agua de ser necesario. Hay que tener presente que una obra de construcción no puede impedir en ningún momento ni el paso del transporte público y tampoco el paso de las aguas. A lo mejor en este sector, en estos lugares costeros, no nos llama mucho la atención aquello, pero hay sectores agrícolas, Quillota, Limache, San Felipe, etcétera, donde la poca agua que existe en este momento es vital para las siembras, por lo tanto, no podemos impedir el flujo de las aguas eh, porque estamos haciendo alguna obra de construcción del tipo que sea. Esta limpieza expresa que se debe contemplar dentro de la partida la corta y el destronque de los árboles, donde por supuesto sea estrictamente necesario y previa autorización de la inspección técnica. Respecto a las construcciones provisorias, que también son parte de la instalación de faena, aquí pueden ir percibiendo los distintos puntos que contemplan la instalación de faena. Nos habla de la bodega, del pañol de herramienta, de recinto vinculado al uso privado del personal, baños y duchas, un casino de faena y todo lo que tenga que ver con vestuario y guardarropía. En caso que tengamos bodega, especialmente si van a ser de materiales que pueden endurecerse, que no haya humedad, que sea un piso de madera y con la adecuada ventilación. En torno a las instalaciones provisorias, eh, nos habla de algunos empalmes que se deben contemplar de agua potable, electricidad. Generalmente cuando son obras en que posteriormente van a ser habitadas, se saca en forma inmediata el empalme definitivo,
a diferencia de obras donde no van a ser habitadas, como un puente, por ejemplo, que uno saca un empalme provisorio y después devuelve. Da aviso que el empalme hay que eliminarlo. En cambio acá se saca el empalme definitivo de inmediato y se paga el consumo hasta cuando termine la obra, se recepcione y después obviamente queda en manos del residente. Respecto a los permisos, también los considera dentro de esta partida de instalación de faena. Nos expresa que hay que contemplarlo los que sean necesarios, incluso los de ocupación de vía pública. Esos son caros, cobran por metro cuadrado de ocupación de vereda. Hay que cotizarlo bien en caso de que sea necesario contemplarlo. Respecto a lo que es los rebajes de terreno, nos dice que la cuota 00 de la construcción va a ser el nivel de piso terminado, el llamado NPT, del primer piso. Siempre el nivel de piso terminado va a ser la cota 00 para toda construcción, independiente de los niveles que tenga. De esa manera, por ejemplo, el piso a lo mejor del primer estacionamiento en un edificio va a ser la cota menos 2,5 y tal vez la cota del piso de la losa, digamos, del segundo piso sea más 2,5. Obviamente que esa referencia, el punto de referencia, lo van a dejar, como lo comentábamos, en la etapa de proyecto en algún lugar fijo en los alrededores para después poder hacer la nivelación. Respecto al trazado, nos habla de la necesidad de establecer un cerro provisorio, un cerco de madera, que va a servir como niveleta, la que va a estar nivelada a 1 metro sobre el terreno natural. Sobre esta niveleta, como dice la imagen, se marcarán los ejes y anchos de las excavaciones con toda claridad. Después, obviamente, va a continuar el trazado a partir de esa definición del eje y del ancho de las excavaciones. Aquí está lo que es la faena de excavación y movimiento de tierra. No menciona una norma vinculada a esta partida, la norma 349 oficial del año 55, que establece algunas condiciones de seguridad en excavaciones. Dice que las excavaciones se van a ejecutar de acuerdo a planos, que no se van a permitir rellenos en caso de errores de cotas o niveles, y obviamente no van a aceptar cobros extra producto de eso. Lo que se pide acá para las fundaciones, una profundidad mínima de 60 centímetros, la cual puede variar según la estratigrafía del suelo, con el objeto que el suelo no quede, o el sello fundación, digamos, no puede quedar 20 centímetros más profundo de la capa vegetal, por lo menos. Por lo tanto, en algunos lugares donde el suelo tenga alguna hondonada, va a haber que profundizarse más con el objeto de cumplir con esa exigencia que hacen en estas especificaciones. Hablamos del rebaje de la capa vegetal, o llamado escarpe. Hablamos del fondo de las excavaciones, que tienen un rol fundamental, lo que es el sello fundación. También comentamos que idealmente, aunque se haga la excavación con máquina, idealmente es necesario confeccionar los últimos 20 centímetros manualmente con el objeto que quede
sin alterar el terreno, porque sobre eso se va a hormigonar. Hacen algunas prescripciones en torno a la excavación a mano, se mencionan las herramientas, lo típico, ¿no es cierto? Picota, chuzo, pala, etc. Mencionan el proceso constructivo, materializar niveleta en forma local, remover el material suelto y profundizar la excavación hasta el sello de fundación, carretilleo de material extraído. Y además expresan algunas condiciones de recepción, que también hay que contemplarlo en el trabajo que se asignó. Exigencias de terminación. Aquí chequear profundidad y referida al nivel 00, que nos queda la cota contemplada. Chequear anomalías o alteraciones del sello de fundación para su posterior corrección. La idea es que el sello de fundación, tal como lo hemos reiterado, quede perfecto, horizontal, compacto, de tal manera de posteriormente ejecutar las fundaciones. Nos dicen que no hay que sobreexcavar con el objeto de no alterar la condición del suelo ya existente, porque quien diseñó las fundaciones trabajó con esas condiciones, por lo tanto no hay que alterarlas. Los escombros, por supuesto, hay que extraerlos, todo lo que no se ocupe, y enviarlo a depósitos autorizados. Fíjense acá en la variedad de normas que hace mención las especificaciones respecto a las fundaciones. Nos habla de la norma 163 para 165, donde nos explica la granulometría de los salidos. La norma 170, que nos determina cómo se confeccionan los hormigones. La norma 1019, que nos define cómo se hace la medición del cono de Abrams, y otras más que son menos conocidas. Pero como se pueden dar cuenta, hay una gran rigurosidad en cuanto a las normas a tener en consideración para hacer un buen trabajo. Las fundaciones nos expresa que hay que hacerlas acorde a lo que determinó el ingeniero calculista, que hay que chequear bien las dimensiones que están contempladas, 60 centímetros mínimo de profundidad, y que no sea menos de 20 centímetros de la capa no removida. En caso, dice, de contemplarse mejoramiento del suelo o emplantillado, debe encontrarse terminado y perfectamente horizontal, con la compactación y densidad exigida. Obviamente que la excavación debe estar libre de todo material suelto, y por otro lado dice que si es deficiente el terreno, hay que contemplar moldajes para ejecutar el cimiento, y estos deben estar limpios, sólidos, húmedos, estanco, húmedo para que no absorba el agua de amasado del hormigón, estanco para que no se pierda también ese agua de amasado, correctamente colocado, afianzado, y obviamente manteniendo la forma de los cimientos. La preparación del hormigón acá nos indica la forma de carguío de las diferentes betoneras que eventualmente podemos usar. Hay betoneras de eje vertical, en el cual se puede fabricar un muy buen hormigón, pero son muy incómodas esas betoneras. Son fundamentalmente para estudio, para laboratorios, donde se utilizan. Las de eje horizontal, que esas son más conocidas, y las de eje inclinado, que son los típicos trompos. Importante preocuparse del tiempo de revoltura
porque hay que pensar que la cuadrilla trabaja a trato, le interesa producir, por lo tanto no van a cuidar la parte técnica como la deberíamos cuidar nosotros. Por eso que el jefe de obra debe estar muy preocupado de esos tiempos de revoltura, tener una persona que esté a cargo de la betonera y un maestro que sea riguroso, con el objeto de que respete esos tiempos y tengamos un hormigón muy eh, homogéneo en cuanto a su revoltura. Eso es lo que se busca a través de una buena revoltura y un buen carguío. Eh, Se contempla aquí la colocación del bolón desplazador, eh, un 15% máximo, y además tienen que estar limpios, húmedos, con el objeto que no absorban agua y a una cierta distancia, porque la idea no es que queden juntos, que se queden embebidos en hormigón. La colocación del hormigón generalmente en capas horizontales sin superar los 30 centímetros de espesor y cuidando que al iniciar la colocación de una capa, la anterior tiene que estar compactada y fresca. Es decir, como vamos a hacer una altura de 60 centímetros, una primera capa de 30 y posteriormente la segunda, y tratando que al vibrar se genere la unión entre las dos capas. Ya hablamos del asunto de cuándo se debe frenar el vibrado, cuando aflore la lechada, y bueno, que pase de una capa a otra cuando se está colocando la capa superior. Vamos de la con el pie de acción, y a otro lo que se usa adyacente. Respecto a la dosificación del hormigón, habla de 170 kilos de cemento por metro cúbico, del hormigón de cimiento. Ahí menciona el tema del bolón desplazador de 15%, y mayores a 15-20 centímetros, esos son 6 pulgadas. Generalmente un hormigón de 170 kilos da aproximadamente un H15, 150 kilos por centímetro cuadrado. Siempre la resistencia en kilos por centímetro cuadrado es un tanto menor a la cantidad de kilos que tiene el hormigón. Nos habla del tamaño máximo del árido para el hormigón y el curado, la necesidad de humedecer el fondo y los moldajes. Les decía que muchas veces cuando no hay moldaje se coloca una capa de polietileno con el objeto de que no se pierda agua de amasado. Las capas, digamos, no superiores a 30 centímetros. Aquí hace presente a las juntas de trabajo de que en caso de producirse, por X razón no se alcanzó a terminar un tramo de cimiento, que sea la parte menos solicitada a la unión, en este caso, entre pilares, en el punto medio y con un corte vertical. Muchas veces algunos, cuando se ven en esa necesidad, dejan incrustados algunos fierros, posteriormente se pica y se echa un adherente y se continúa con el proceso de ejecución de cimiento. Lo ideal es hacerlo completo el paño, de pilar a pilar,
Pero bueno, a veces se dan esas coyunturas en que se requiere hacer alguna junta de trabajo. Habla respecto a las pasadas de tubería, muchas veces en lo que es cimiento y sobrecimiento necesitamos pasar con alguna tubería de alcantarillado y obviamente la idea no es debilitar el elemento, sino que por el contrario, si pasamos con varias tuberías, a lo mejor va a ser necesario pedir la aprobación de la inspección técnica o quizás reforzar ese lugar. Los moldajes ya hablamos que tienen que ser estancos, rígidos, con el objeto de soportar todo lo que es el vibrado sin deformarse. Actualmente uno arrienda moldaje por un metro cuadrado y eso permite poder darle una muy buena terminación al elemento que va a confeccionar. Eso respecto a lo que es instalación de faena, excavaciones y fundaciones. Posteriormente vamos a seguir con lo que es radieres y rellenos bajo radieres.